Hola, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. Empezamos con la noticia de que Michael Saylor vuelve a decir el fin de semana que va a comprar Bitcoin o que está comprando Bitcoin. Vuelve a publicar el gráfico típico de los puntitos naranjas, diciendo en este caso gran punto de energía, o sea que posiblemente anunciará una gran compra en breve, hoy, vamos, el día de hoy. Y nos dice que también, además de eso, está pidiendo a los accionistas que voten por la medida de pagar los dividendos de STRC cada 15 días, lo cual le facilitaría comprar Bitcoin más veces a lo largo del mes y encima separados en vez de 30 días, 15 días, lo cual para hacer compras periódicas pues está mejor hacerlo más corto porque más diversificas, ¿no? No compras cada 30 días la compra más grande, que es lo que suele ocurrir con el pago de dividendo de cada 30 días, porque cuando se acerca el día del pago de dividendo es cuando más compra la gente el STRC. Ahora sería dos veces, cuando se acerque al 15 día y cuando se acerque al siguiente 15 día del mes. Entonces se concentrarían las compras en dos veces al mes, no una vez al mes, con lo cual se diversificaría mucho más el precio y encima seguramente podrían comprar más o tendrían más margen para hacer lo que quisiesen, ¿vale? Así que bueno, esas son las dos cosas que comentó Michael Saylor ayer. Y por otra parte, tenemos al mercado corrigiendo, pero creo que está en una zona en la que vamos a rebotar. A pesar de que puede caer después, más adelante, en las siguientes semanas, en algún momento más abajo podría llegar a caer a la zona de 74.900. Ya es un precio bastante bueno, teniendo en cuenta que acaba de estar en 83.000 y estamos ya en 77.000. Hay un descuento de $6.000 y por abajo pues te queda simplemente de 77.000 a 75.000, o sea, a 74.900. Podría incluso caer un poquito más hasta esta zona, pero por abajo el límite ya es $2.000 y por arriba tienes 6.000. O sea, la diferencia ya empieza a ser interesante para tomar posiciones. Teniendo en cuenta además que posiblemente la bolsa rebote hoy, con lo cual es muy probable que Bitcoin rebote hoy hacia la zona de los 78.738. Pero ya digo, depende de lo que cada uno quiera hacer, pero en principio ya empiezas a ser zona de volver a acumular. O sea, estos días atrás ya hemos dicho que la zona que estaba ahí arriba era zona para empezar a ir soltando lo extra que hubieses comprado, de la parte esa que siempre está en liquidez, que cuando ha venido esta caída fuerte, pues en algún momento la utilizas para estar invertido totalmente, pues de esa parte, en esa zona de los 81, 82, había que empezar a deshacer. Yo no deshice todo, esa parte de la liquidez, porque pensaba que iba a tocar 84, 85, pero una pequeña parte sí que deshice de ese 20% que siempre, eh, como pone en el principio del vídeo, tenemos en liquidez y que en este momento estaba todo metido, ¿no? Pues ahí parte volví a tener liquidez, pero no todo. O sea, sigo teniendo ahí más del porcentaje que ponen en la carátula, ¿no? O sea, no tengo ahora el 100%, pero tampoco tengo el 20% de liquidez que debería tener en cualquier momento, ¿no? Porque todavía, pues, considero que puede subir un poquito más de esos niveles. Y como digo, en esta zona, pues vuelve a ser zona interesante, vuelve a ser zona en la que podría rebotar otra vez el precio. En el corto plazo hasta los 78.738, pero durante la semana incluso podríamos volver a ver la zona de 80-81.000. Aún así, no creo que sea fácil que nos vayamos para arriba de ese nivel. O sea, 80-81 de momento va a ser el tope, creo, y podemos volver a caer otra vez hasta esta zona que estamos hoy o incluso hasta los 74.900 en las próximas semanas o meses, en algún momento. Porque como decíamos ayer, hemos entrado en la siguiente fase. O sea, hemos hecho la figura de suelo, un doble suelo, hemos tenido un primer avance importante, no hemos tocado la resistencia de 84-85 que me hubiera gustado porque hubiera completado perfectamente el movimiento, se quedó a $2.000 de hacerlo. Bueno, menos de 2.000 porque en realidad cuando yo decía 84-85, el precio para mí era 84.790, ¿vale? Es ahí donde tenía el punto. Menos de 2.000, pero no ha llegado. Y bueno, pues ahora entramos en la siguiente fase, que es la fase de consolidación del doble suelo, que ya os dije que duraba entre 2 meses y medio, 3 meses. Y en esa fase, ayer en el vídeo dijimos que el 90% de los días
estará entre los 74.900 y 85.000. No creo que en los próximos, no me acuerdo cuántos días dije, creo que dije 70, bueno, 70, 80 días lo que dure, pusimos un número por poner, pero bueno, en los siguientes 70, 80 días, 90 días, el 90% del tiempo vamos a estar entre 74.900 y 85.000. Si nos salimos por debajo de 74.900 o subimos por encima de 85.000 van a ser días, 3 días, 4 días, 5 días, 6 días, 7 días, 8 como mucho. Pero el resto del tiempo vamos a estar ahí. Entonces, todo lo que sea estar en la parte baja es buen punto para acumular porque está consolidando un suelo y después va a ir hacia arriba. Después de esos 2 3 meses, lo que dure, va a ir hacia arriba. Y en la parte de arriba, pues como no creo que se escape en el corto plazo, pues lo que se tenga invertido de más, es decir, de ese 20% que normalmente decimos que tiene que estar en liquidez, pues se puede ir saliendo si está en la parte alta. Hasta que pasen 2 meses o 2 meses y medio, que quizás pues es mejor estar más dentro porque, como digo, pues seguramente irá después para arriba. Pero en principio, pues eso es lo que tenemos, ¿no? Hemos roto esa línea azul que teníamos alcista, ya dijimos que la íbamos a romper, no se iba a mantener en el corto plazo, pero se ha roto un poco antes de lo que pensábamos. Pensábamos que después de aprobarse la ley Clarity tendríamos unos cuantos días alcistas todavía y que se rompería después de tocar los 84-85, pero bueno, no ha sido así, se ha roto antes. Y ahora, pues como os digo, buena oportunidad para el inicio de la semana, más que nada porque los índices yo los veo con ganas de rebotar en el día de hoy. Están bajando un poco los futuros, como veis, un 0,46% el del SP 500, 0,64 el del Dow Jones, pero aquí no veo el gráfico muy dañado, simplemente veo una caída fuerte el viernes porque hemos subido en vertical, pero se está frenando esta caída en el día de hoy y lo más probable es que el precio vuelva a repuntar. Tenemos, eso sí, el petróleo en 110, que es un poco caro, pero yo creo que irá a menos durante esta semana. Y eso ayudará a que repunte un poquito el mercado. Pero hay otra cosa que tampoco tenemos que dejar pasar por alto, que es esta otra. BlackRock evalúa invertir hasta 10.000 millones de dólares en la IPO de SpaceX. Parte de la caída del viernes, pues es porque hay tensiones en el mercado de bonos, porque ha subido muy en vertical la bolsa, porque tenemos problemas con el precio del petróleo alto y la energía alta. Pero parte también es que la gente se está preparando para la salida a bolsa de SpaceX, que es una empresa enorme. Y claro, el que quiera comprar ahí tiene que poner sobre la mesa un montón de millones. Fijaros lo que está diciendo BlackRock, que quiere comprar 10.000 millones. Claro, y 10.000 millones no es todo lo que sale a la venta. Sale a la venta un montón de dinero. No sé exactamente cuándo es, pero una barbaridad. Entonces la gente tiene que empezar a reservar ese dinero para comprar SpaceX. ¿Y qué están haciendo? Pues vendiendo bolsa, pero no porque la cosa esté mal. O sea, sí que hay cosas ahí que no están bien, como la subida de los bonos y todo eso, pero eso ha pasado otras veces. O sea, hemos tenido también esos repuntes hace meses y también ha habido momentos de picos del mercado que se ha movido a la baja por estos motivos y luego el mercado se vuelve a estabilizar. Así que no creo que esté como para ir la sangre al río, ni mucho menos. Y lo que pienso es eso, que ha habido una corrección de momento sana, que podría corregir un poquito más. Bueno, podría corregir un poquito más. Pero la realidad es que seguramente esta corrección parte es por culpa de esta IPO que va a salir y están recaudando dinero para acudir también. O sea que no es todo tan malo como nos lo pintan, ni mucho menos. Al contrario, si vemos la subida que hemos tenido desde que tocó mínimos el 30 de marzo, aquí el mercado nos está dando una señal clara de que apuesta por la renta variable y por los activos de riesgo, a pesar de la caída del viernes. Y no podemos estar ciegos y ver solo la vela roja del viernes y no ver las velas verdes que tenemos anteriormente y la superación del máximo histórico anterior, que es brutal. Ahí el mercado está diciendo algo, está apostando por esas empresas, está apostando porque todas las empresas estas que están despidiendo a un montón de gente porque están sustituyéndolo por inteligencia artificial van a tener unos beneficios brutales. Porque como te quitas uno de los mayores gastos que tienen las empresas, que son los salarios, y pones máquinas que hacen el trabajo, el salto en los beneficios es brutal. Y eso es lo que está apostando el mercado. O sea, están apostando porque esas empresas que han reducido un montón los costes, cuando presenten resultados van a tener unos beneficios brutales.
Independientemente que en la calle las personas estén peor, que eso ya lo hemos dicho, que no tiene nada que ver la economía de las empresas con la economía de las personas, ¿vale? O sea, la percepción que pueda tener alguien en la calle no es lo mismo que la percepción de una empresa. Una empresa puede estar muy bien a pesar de que en la calle parece que las cosas están mal para las personas. Las personas pasan apuros, pero las empresas, si despiden a gente y siguen trabajando con máquinas, van a estar mejor, ¿vale? Van a tener menos costes. Aunque vendiesen menos, algo menos, la bajada en costes es brutal. Compensa menores ventas, ¿vale? Así que esa es la situación y por eso estas velas verdes que tenemos aquí, y que no nos nuble la vista un árbol cuando estamos viendo un bosque enorme aquí, ¿vale? La vela del viernes, pues, hombre, después de la subida que llevamos, tener una vela así no es como para llevarse las manos a la cabeza. ¡Oh, qué desastre! No, estamos muy por encima de los máximos anteriores, pero muy por encima. Y el precio no parece querer ir mucho más abajo en el corto plazo. Quizás luego más adelante del año sí, pero ahora mismo tiene toda la pinta de que quiere rebotar en el día de hoy y subir en el día de hoy, ¿vale? Así que la pinta, como digo, es buena y sí que es verdad que seguramente están empezando a reservar dinero para la salida a bolsa de SpaceX y entonces no creo que tengamos rallies en las próximas semanas, pero entre en un movimiento lateral en el que gente seguirá apostando por empresas de estas que estoy diciendo que están reduciendo costes, ¿vale? Moderadamente porque tienen que reservarse para SpaceX, pero seguirán apostando por empresas. Y el mercado repuntará, y repuntará Bitcoin, evidentemente, como digo, como mínimo entre hoy y mañana, como mínimo hasta 78.700 y seguramente durante la semana podría repuntar hasta 80-81.000. Lo que digo es eso, que no creo que vaya más arriba porque estamos entrando en un movimiento lateral. Entonces hemos tenido máximos y mínimos crecientes hasta este punto y ahora entramos en 2 meses y medio o 3 en los que vamos a tener máximos y mínimos en un rango de precio concreto, que se comprende entre 74.900 y 85.000. Entonces, aunque repuntemos, seguramente volverá a caer y seguramente volverá a repuntar y volverá a caer y volverá a repuntar y volverá a caer, así hasta que se consolide bien esta zona, ¿vale? Cuando se consolide bien esta zona y haya las suficientemente posiciones cortas para reventar al alza, pues reventará al alza. Pero de momento tiene que dejarles crecer a los cortos, un poquito. Se han podado ahora con esta última subida, tienen que dejar que vuelvan a crecer. Y ya están creciendo. Vuelve a estar la financiación de los futuros negativa. O sea, vuelve a haber más cortos que largos, pero va a crecer más, porque los van a dejar crecer un par de meses y medio, que se crezcan ahí, que crean que se va para abajo, y los van a reventar otra vez, dentro de 2 meses y medio, 3 meses. ¿Vale? Pero entonces para nosotros lo que significa eso es que estamos en un rango posiblemente, quizás ni siquiera repuntemos por encima de los 82.500 o quizás repunte puntualmente para romper algún pequeño corto que hay ahí en exceso, pero luego se volverá a ir hacia abajo para que vuelvan a crecer seguramente. Por eso digo que el 90% del tiempo va a estar ahí, si no es el 100% del tiempo, que igual no perdemos ni los 74.900 ni llegamos a 85.000. En los próximos 70-80 días seguiremos en esta zona, aburriendo un poco, eh, pasando un poquito esta consolidación y seguramente pasando la digestión de la bolsa también en esta zona, porque la bolsa tiene que digerir este nivel y también, como digo, tiene que reservar dinero para la salida a bolsa de SpaceX. Así que eso es lo que esperamos, pero en el corto plazo ahora yo espero un repunte esta semana. Después la siguiente es posible que volvamos otra vez a caer y es posible que nos acerquemos a 74.900, no lo sé. Esto no es seguro. Por eso digo que ya es buen momento para empezar a acumular, porque yo no sé seguro si va a tocar 74.900. Es probable, porque es justo el doble suelo, pero no tiene por qué, ¿eh? O sea, ya es un buen precio. Ya la diferencia entre comprar en 74.900 y 77.000 son 2.000 prácticamente. Y para arriba tienes más potencial y encima el potencial que tienes luego cuando salga por encima, dentro de 2 meses y medio, 3. Que ya cuando salga por encima ya estamos hablando de que posiblemente ya el siguiente objetivo sea 90.000, 93.000.
O sea, hasta dentro de 3 meses nada, el objetivo sigue siendo como mucho 85 o 84.700 y pico, que es lo que comenté. Pero a partir de ahí, cuanto más tiempo pase y más cerca estemos del escape, el objetivo ya no es 85.000, el objetivo ya sería 90.000, 93.000, que es el objetivo más o menos ya para final, para el último trimestre del año, el que teníamos en el análisis que hicimos el día, no me acuerdo si fue 15 de febrero, el día que dije que había dos escenarios para este año y que bueno, que el mercado poco a poco nos va confirmando que estamos en uno de ellos, en el escenario en el que 60.000 ya eran los mínimos y en el escenario en el que a lo largo de este año pues marcábamos un máximo, no me acuerdo si era 94.000 o así, y el máximo ya había sido en enero, en febrero, no me acuerdo cuándo fue, en 97.000 y pico. Es decir, este año no llegaríamos al máximo del año, pero llegaríamos a 90.000, 90 y algo mil, más o menos pues a la altura de noviembre o así. Y luego cerraríamos el año igual un poquito menos que eso, pero un año positivo en todo caso. Y creo que vamos por buen camino en ese escenario, ¿no? Y ahora lo que toca es esto, lo que os pongo aquí, un movimiento lateral que más o menos oscile en esos niveles. Y si da oportunidad, como digo, en 74.900, estupendo. Si no la da, 77.000 ya es bueno. O sea que el que quiera acumular ya en esta zona o el que quiera buscar algún pequeño repunte en el corto plazo, creo que esta zona ya es bastante óptima, como digo. Y bueno, vamos a ver las diferentes temporalidades. El gráfico semanal, la vela semanal es mala, como veis, envuelve a la vela anterior. Pero como digo, bueno, pues es normal, viene de una subida de varias semanas seguidas y ha roto la línea bajista y ahora tiene que consolidar un poquito esa ruptura. En el gráfico diario ya hemos visto todo lo que teníamos que ver y en el gráfico horario pues perdimos los soportes que teníamos en 79.220, 78.738. Como veis, durante el fin de semana rebotó ligeramente hacia esa zona de los 78.700, no llegó a tocar, pero justo pues se quedó un poco ahí, un poco cerca de ese nivel. Y después se ha caído otra vez al iniciar esta semana, como digo, y bueno, parece que en esta zona vuelve a encontrar un pequeño soporte en este nivel de los 76.600 y a partir de ahí parece que empieza a rebotar, como digo. Tenemos que dibujar aquí una línea bajista para ver cuándo la rompe y así nos da una pista de cuándo se va para arriba. Esta línea bajista sería esta. Ahora en el corto plazo lo que hará es ir a tocarla en esa zona en los 77.600. Si es capaz de romperla y consolidar un poco por encima, como digo, el repunte lo más normal es que nos lleve primero a los 78.738. Y si es capaz de pasar esa zona durante esta semana, o sea, si los mercados otra vez se estabilizan esta semana y la bolsa vuelve a rebotar, que parece que sí, pues es probable que vayamos al menos hacia la zona de los 80.000, 81.000. Ahí otra vez volvería a encontrar resistencia y seguramente volvería a caer, pero por lo menos un rebote hacia esa zona parece que sí podemos tener durante esta semana. En cuanto a la dominancia de Bitcoin, la tenemos alta todavía, 60,81, o sea que sigue mostrando que, bueno, que el dinero está siendo inteligente y está entrando realmente donde tiene valor. Hay gente que todavía, como vimos ayer, apuesta por otras cosas, como alguna universidad que tenía algún fondo de Ethereum, incluso de Solana, pero otros se van dando cuenta que, bueno, que la apuesta buena es Bitcoin y solo invierten en Bitcoin, ¿no? Bueno, pues como veis, Aave está otra vez en los suelos, incluso casi por debajo. Cardano ha vuelto a bajar también bastante, no ha llegado al suelo, pero casi casi. BGB sigue intentando consolidar esa zona de suelo, pero no termina de repuntar y necesita pasar los 2.695 para confirmar ese suelo. BNB no ha podido con la línea bajista, lo ha intentado, de hecho un día estuvo por encima al cierre, pero al día siguiente se volvió a meter por debajo y no ha sido capaz de romper de momento, así que necesita otro repunte de Bitcoin para romper esa zona. Ethereum, mal también, como veis, una línea bajista bastante fuerte, ha perdido el mínimo anterior claramente, no termina de darle la vuelta, y eso que es una línea bastante acelerada, que debería romperla fácil, pero no puede de momento. Solana sube un 0,07%, pero fijaros qué caída ha tenido después del repunte de la ruptura de esta línea bajista. Tron 0,65% arriba, se está comportando bastante bien en los últimos días, no ha perdido el mínimo relativo importante anterior, que son los 393, y eso le permite volver a tener un movimiento alcista
con una pendiente de inclinación menor que la anterior, pero movimiento alcista al fin y al cabo. XRP bajando un 0,5%, parece que podría volver hacia los mínimos. ZK sube un 0,37, se mantiene arriba, a pesar de que la especulación, pues ya hemos dicho a qué se debe. Sin embargo, la gente, pues parece que se piensa que el resto de altcoins no van a hacerse resistentes a los ordenadores cuánticos, no lo sé. Es un pensamiento un poco extraño, porque ha subido por eso, pero bueno, yo creo que el resto, todas, van a hacer lo mismo. Entonces no es que tenga una ventaja competitiva ZK porque sea el primero en hacerlo, porque no creo que vaya a haber un ordenador cuántico mañana, ni mucho menos. De hecho, van a tardar bastantes años todavía, pero bueno, y el resto, en cuanto tengan una solución viable, la van a actualizar, porque el resto de altcoins no es como Bitcoin, que se tienen que poner la gente de acuerdo, que es el problema, porque Bitcoin también tiene ya una solución. Lo que pasa es que la gente no se pone de acuerdo en qué hacer con las billeteras viejas y con las monedas que están perdidas, etcétera. Pero en las altcoin que nadie puede poner ningún pero a la organización, a la fundación que tiene la altcoin, pueden poner protocolos anti ordenadores cuánticos mañana todas. En cuanto tengan la tecnología lo pueden hacer. No hay ningún problema. No tienen ninguna discusión que resolver porque no son descentralizadas. Entonces, en cuanto decida el jefe de turno de la altcoin hacerla resistente a ordenadores cuánticos, es nada. Es en poco tiempo, en un mes, ¡pum!, lo tienes hecho. Es ponerle a los desarrolladores a trabajar en ello y ya. O sea, que no es algo que sea especial que vaya a tener solo ZKs. Por eso me parece extraño que mantenga esa subida. Pero bueno, sin más. Y por último, dejamos ahí a Bitcoin 77.038. Como digo, creo que está en una zona interesante. ¿Que puede bajar un poco más? Sí. Podrías comprarla igual 2.000 euros más, o sea, 2.000 dólares más barata, pero igual no. O sea que ahí te la juegas a que compras o no compras. Y aquí ya, pues, en teoría, desde esta zona tienes potencial para una subida de 3.000 4.000 en el corto plazo, más luego el repunte que pueda tener después de que pasen 2 meses y medio y rompamos al alza. O sea que, y por abajo ya digo, como mucho, o sea, en el peor de los escenarios, podrías llegar incluso hasta la zona de la vela del 4 de marzo, 5 de marzo, hasta este cuerpo que más o menos es 72.600. O sea, en el peor de los casos, en el peor de que te vayas a lo más malo de la corrección, podría llegar a ese punto, como mucho, pero lo más normal es que se quede en 74.900 como muy mal. O sea, esto sería extraordinario, este punto de aquí. Sería una caída extraordinaria que, bueno, podría dar una gran oportunidad, pero lo normal es que como mucho te quedes aquí si es que cae. Pero vamos, que te puedes quedar fuera por 2.000 dólares, no merece la pena, desde luego. Eh, si quieres guardar algo, evidentemente, no metas toda la liquidez ahí, por si acaso. Siempre, ya digo, hay que tener un poco de liquidez ahí, pero vamos, que es momento de volver a acumular. Así que, sin más. Y nada, no hay mucho más que añadir. Espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.